me saques del aire. Estás ahí, ya está. Estoy, yo sé que estoy, pero me... Te corrí Me un poco. corres siempre. Pero me está tapando el Batman. Ahí está. Hace así la emisión y listo, yo soy bueno. Yo soy vos. Así. Bueno. Ven, ven. Ahí está. Hola. No. Batichica. Batichica. Ahí Mi está. chica se cree. Se cree. A ver, ahí está. Mira, ahí estamos. Ahí estamos. Pero acá me que me saca Esperemos. más de plano vos. 3 minutos y empezamos. Un 3. 3. ¿Cómo es? Un 3. En 3. 3. En 3. Ahí. Así. 3. En 3 minutos. Un 3. Hay mucha gente de vacaciones. El superpoder. Volviendo. No, Creo que están desarrollando el superpoder de poder volver. no, el superpoder de la paciencia deben tener. Ponele. El superpoder de, Ya está muy desarrollado. el superpoder de la teletransportación. Sería ideal. Me encantaría teletransportarme a una playa del Caribe. Claro, el superpoder de cómo lograr venir de la playa a la casa en menos de 10 horas. 10, 12 horas, En un increíble. abrir y cerrar de ojos. Ay, Dios. Así de rápido como llega el feriado que lleguemos a casa. Bueno, déjame que marco este. ¿Tenemos mucho? ¿Mucho qué? Cami se sumó, José Luis. Cami es una fanática de sacarse fotos en los ascensores. Apa. Sí, 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 sí. Mira. Últimamente tiene un superpoder de la selfie, de rebote. Sí, Y a veces tienen buena luz los ascensores, sí, ¿eh? Ojo. sí, sí, sí. José Luis en Salta, si no me equivoco, ahora no sé si es de Jujuy, en Salta, está compañero de... Jaja, dice... Cállate. Cállate. No hablamos más. Soy fotogénica, ese es el poder, el superpoder de superpoder. Cami. Soy fotogénica. Ujú. Que se saca foto en cualquier lado Y sale divina. y sale divina. Yo no, No. es mi caso, Mío no, tampoco. no es mi superpoder. No, no, no. No, no, bueno. Y menos a esta hora ya. Claro. Che, está mucha gente de vacaciones, pero bueno, vamos, este es fundamental, porque tuvimos un feedback en la semana tremendo. Me parece muy bien. Déjame que copiamos la URL, así lo podemos transmitir en el portal Muy bien. también. ¿Todo bien? ¿Estás cansada? ¿No? Semana... Como de la película. ¿Esto te lo dice? Te lo dice todo. Sí, hoy vamos a comentar un poquito también de la... Perdón, stand-up era. stand-up. Estoy acomodando porque el plano no me da. Entonces, le tapé el Batman un poquito. Sí. Después lo mostramos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo viene la semana? Corta, muy corta y ajustada. Ajustadísima. No vamos ya, es como que estamos ahí. Cuando queremos. Bueno, te hace falta el superpoder superpoder de la voluntad. No, la voluntad está. Y entonces, Falta la energía vital, digamos. Hay que recuperar un poquitito. ok. Pero nada más. Ya vamos, ¿eh? El calor, el calor. Batman tendría que haber estado un poquito más arriba. Más arriba. Sí. O podemos correr la pizarra en realidad. Si la agarramos para allá. Sí, Sale lo dibujé perfecto. muy abajo, ¿no? Ahí vamos. Y él sigue sacándome de Ahí está, estamos. Mi córnico. Un minutito. Uno. Ahí estamos, ahora sí. Ahí Cambié viene como mirando. No, pues está inmovilizado, está perfecto. Ah, ok, perfecto. Sí, muchos seguidores en Twitter, nuevos, ¿eh? Muchos. ¿Muchos? ¿Como Sí, sí, cuántos? Y son fácil unos 200 y pico. Bueno, vamos a empezar. Hoy el programa número 5. Arrancamos así. Sí, arrancamos. Programa número 5. Primero, totalmente agradecimiento porque en YouTube, el programa anterior que lo subimos,
en nuestro canal, que es YouTube/CXO Community. Qué lindo el Batman. El que está tapando Laura, sí. Ahí está. Me voy de foto. Chao, chicos, chao. Che, pero está enojado el Batman. Está enojado, sí. Bien. Está... No, primero, total agradecimiento porque subimos el programa de la otra vez que era Todo es posible desde mi mente. Y ya está por llegar a los 800 vistas. Muy bien. Que para nosotros es un montonazo. Un montonazo. Generalmente lo máximo que hemos logrado así en la primera semana fueron 200, 300 en YouTube. Igualmente venimos con el Facebook Live ya bastante interesante porque un programa programa de radio el que hacemos los lunes ya llegó a 1800. El programa de ayer que fue bastante disruptivo por el tema de seguridad, que nada que ver con lo que hacemos al coaching psicofísico, 1000 y vamos sumando. Bien. Estamos de vacaciones. Vamos creciendo. Toda Argentina está de vacaciones, así que seguramente o volvieron de la costa destruidos, esto lo van a ver muchos mañana. Así que el punto de que vamos a ver hoy, el título de hoy es creer en nuestro superpoder. Creer en nuestro superpoder apunta básicamente a qué es esto adentro nuestro que hace que creamos en lo que queremos, ¿no? El programa anterior fue cuáles son las barreras que teníamos nosotros en lograr nuestras cosas, nuestros objetivos, nuestras metas, y repasamos una serie de 10 barreras que fuimos analizando. Y ahora vamos a focalizar en este esquema que dijimos que es soñar, creer y crear, focalizar en el creer en nosotros mismos, creer en nuestro superpoder. Y tomamos hicimos una estadística, una encuesta de la semana pasada ahora, y le preguntamos a la gente, a nuestros seguidores, por lo menos en Twitter, en mi Twitter, ¿qué superpoder emocional elegirías? ¿Cuál es el superpoder emocional que elegirías? Y había 4 opciones. Yo lo voy a rankear de la menos a la más. ¿Sí? Ok. ¿Qué estás jugando con el No, estoy avisándole a mis seguidores de Equilibrio Psicofísico para que se enganchen a ver. Ah, ok. Bueno, buenísimo. Entonces hablaban donde pusimos 4 opciones y empezamos de la de abajo para arriba. ¿Qué superpoder emocional elegirías? Para el que está abajo con el 19%, estos fueron 116 votos, y con 19% un superpoder que elegirían era aprender de los errores. ¿Sí? El primero es aprender de los errores, como que le falta ese superpoder, ¿no? Bien, perfecto. Entonces elegirían aprender de los errores. El segundo, empezando de abajo para arriba, es rodearse con gente positiva, y ahora vamos a hablar de eso un poquito, ¿sí? El segundo, el que salió segundo por un voto, pero casi el mismo porcentaje, es separar la emoción de la razón. O sea, como que la emoción le gana a la razón y no hay una fundamentación lógica, y la emoción le gana en un contexto por ahí de intercambio racional, ¿no? Y el que salió primero es focalizar en lo positivo. Bien. Entonces, vamos a primero ahondar en esto porque tenemos 3 partes que vamos a dividir hoy. Es algunas consideraciones sobre estos 4 superpoderes que salieron primero y segundo, focalizar en lo positivo y separar la emoción de la razón. ¿Sí? No, porque había 2 cosas puntuales ahí. En focalizar en lo positivo, una de las cosas que... No, quiero contar después el intercambio que fue bastante emocional lo que pasó hoy. Y lo quiero leer textual, por eso lo tengo ahí a mano como para leerlo. El focalizar en lo positivo. ¿Por qué no podemos focalizar en lo positivo? ¿Sí? ¿Y para qué focalizar en lo positivo? Yo te doy mi acepción y vos tenés la parte psicofísica que seguramente es mucho más poderosa que lo que voy a contar yo ahora. Focalizar en lo positivo y no darle lugar al resto de las cosas. El tiempo, habíamos hablado antes, el tiempo es limitado, ¿sí? Es lo único que no podemos recuperar. Entonces, ¿dónde voy a focalizar yo? ¿En convencer a otras personas que no me están sumando? ¿Qué es lo que seguro que yo puedo lograr? Lo único que yo puedo lograr es lo que puedo manejar desde mi ser, lo que puedo hacer yo. Entonces, yo tengo el tiempo limitado y yo voy a invertir en algo. ¿Por qué no invertir en mejorar, en todo lo que me hace mejor a mí? Entonces, cuando yo digo focalizar en lo positivo, y propusimos como opción focalizar en lo positivo, apuntaba a sumar y a poner las energías en esto que suma. Oscar, pero vos tenés que cohabitar con otras personas en el mundo, totalmente. Tengo que cohabitar, pero yo le doy la importancia y el lugar que yo quiero darle. Si yo veo que hay personas en mi entorno que no puedo abstraerme de eso, en lo laboral, en lo profesional, en lo académico, yo voy a darle el lugar y voy a tomar lo que me entiendo e interpreto que me da la parte positiva
en mi aprendizaje. No me puedo aislar, encapsular, porque quizás, depende cómo arme todo esto, me quedaría solo. Elegir las personas externas me lleva un montón de tiempo en la vida, esa percepción de la misma vibra, como diría Laura Currá, ¿no? El mismo rango vibratorio, en realidad. ¿Qué es cuando focalizamos este superpoder, que es focalizar en lo positivo? ¿Qué te hace sentido a vos? Mira, si bien, viste, venimos preparando el tema, además, ahora lo que me surge de focalizar en lo positivo tiene que ver más con un proceso interno que tiene que ser en todas las etapas, ¿no? Ajá. Principalmente es no perder el eje, no perder el foco, por más que alrededor estén sucediendo cosas, ¿sí? Va a pasar siempre que vamos a encontrar el saboteador, gente tóxica, obstáculos en el camino, pero lo importante, yo te voy a hacer un mix de todas las opciones que se pusieron en esa encuesta, ¿no? Ese proceso interno donde nosotros vemos qué es lo que está sucediendo, entendemos el para qué está sucediendo y hacemos el aprendizaje para poder dar vuelta a la situación y no perder el foco y poder seguir en nuestra meta, en nuestro proyecto, en lo que elegimos, ¿no? En lo que nos hace vibrar. A veces el hecho de la aparición de obstáculos o de gente tóxica o de energías tóxicas tiene que ver con el proceso de aprendizaje que tenemos que hacer, ¿no? Para poder transmutar esa energía, sortear el obstáculo e ir obviamente al objetivo donde nosotros nos estamos planteando principalmente, ¿no? Así que hay que estar no atentos, pero sí racionalizar todo lo que está pasando. ¿Cómo crees, ¿no? vos que tenemos que sumar y fortalecer este superpoder en focalizar en lo positivo? Porque lo positivo no significa que sea lo bueno, ¿no? Lo positivo es lo que nos hace aprender más. ¿Cómo focalizarías vos en eso positivo? Lo positivo, a mi parecer principalmente, y por mi experiencia, sí tiene que ver con lo bueno, con la transmutación de todas esas cosas que quizás en un principio no podíamos lograr, y de repente despertar y darnos cuenta que sí, que podemos hacer, que tenemos el don, que tenemos la habilidad, que tenemos los skills, que tenemos las herramientas para poder hacerlo, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, hay que pasar por un proceso para poder despertar en contenidos, en superpoderes y demás. A veces... No, está claro, pero antes, en vez de esperar, siempre como consejo, como para compartir, es... Yo tengo que focalizar en lo que me sume, sí, en lo que me dé al final del día. Me junto conmigo mismo y digo, ¿qué es lo que hice para lograr esa meta? ¿Qué es lo que me sumó? Llamémoslo eso positivo. Claro. ¿Qué es lo que me sumó? ¿Hice algo? ¿No hice algo? ¿Cuánto de eso hice para lograr esa meta? ¿Cuánto? ¿O cuán cerca estoy? ¿Cuánto de mi energía puse para sumar a esa meta? Si en todo el día no le dediqué al menos 1 hora o 2 horas, significa que no estoy haciendo algo y estoy haciendo algo más para los demás. También. Estoy, en vez de vivir mi sueño, puesto en la realidad, estoy viviendo el sueño de otros, de alguna manera. Sí. Vamos al segundo elemento de la encuesta que surgió, que es separar lo emocional de la razón. Y acá habíamos hablado nosotros antes, donde está la conjunción, ¿no? De pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Es un mix donde se intervienen cerebro para darle un lugar y el corazón para otro lugar. Siguen siendo 2 órganos, ¿sí?, del cuerpo humano, pero le estamos dando un sentido diferencial, ¿no? Uno la emoción y otro la razón. El corazón con la emoción y el cerebro con la razón. Pero puedo mejorar. A ver, dale. En realidad no es el cerebro con la razón, sino es la mente quien racionaliza el sentimiento. La mente que racionaliza el sentimiento. O sea, que la mente racionaliza lo del sentimiento. Exactamente, y lo hace a través del pensamiento. El racionalizar se hace a través del pensamiento, de evaluar qué es lo que nos está sucediendo, su por qué y su para qué, ¿no? Para tener un marco de referencia mucho más amplio. Y eso lo que nos va a dar es la pauta de qué es lo que nos está pasando, para qué, y poder hacer la transmutación necesaria para seguir adelante. ¿Sí? En ese raconto también que vos decís del día, qué hice, qué no hice, también al racionalizar las emociones nos va a dar un aprendizaje más, ¿no? Y de entender qué nos pasó, para qué nos pasó y qué aprendimos de eso. Y cómo juega en el proyecto sentido que estamos teniendo, ¿no? Yo lo que... Vamos a igualmente hay un programa más adelante que tenemos como planificado, si es que se dan una serie de elementos, hay algo que por ahí no percibimos,
cuando nosotros creemos si somos capaces o no de lograr un objetivo, empezamos a verlo antes, con algunos ejemplos en el programa anterior, que es el tema que la emoción condiciona todo lo que los actos sensibles que tenemos. Cuando hablamos de actos sensibles no es por la sensibilidad del corazón, sino por lo que perciben nuestros sentidos. ¿Sí? O sea, todo lo que vemos, observamos, escuchamos está condicionado por la emoción. Cuando la emoción actúa, por ejemplo, vamos a un partido de rugby, ¿sí? Y de golpe vemos que le están tacleando fuertemente, sí, a ver, o más de lo normal, que creemos normal, ya la razón ya está condicionada por esa emoción, porque estás viendo a tu hijo en condiciones, ¿sí?, de fricción y demás. Sí. Pero yo dije la palabra normal, dije fuertemente, y esos son dos conceptos que uno la percibe de forma diferente. Quizás un experto en rugby va a decir, eso es normal para mí, claro. No es abusivo. Entonces, para alguien que desconoce el tema, le puede llegar hasta resultar chocante, sí, ¿no? Sí, resulta chocante. Entonces, la emoción, entonces cada vez que toquen a mi hijo después de esas situaciones, va a ser tomado y visto de diferente manera. ¿Sí? Por ejemplo, doy un ejemplo. Pasar de la categoría de infantil a juvenil, lo que me está pasando ahora, estoy viendo que están entrenando mucho más, pero mucho más con situaciones que yo no vi antes. Hay un cambio total de categoría. Sí, no digo, con todo este calor y demás, creo que era demasiado estresante. Pero es una observación mía. Pero yo estaba seguro en ese momento, me preguntaba, ¿cuánto de tu emoción, del cuidado de tus hijos, está actuando en lo que estás observando? Porque si vos los observas, todos los demás chicos que estaban entrenando, que eran 30 y pico, actúan de la misma manera. Y ninguno de los padres observaba esto. Entonces digo, algo me está pasando a mí cuando observo algo. Entonces, en este creer el superpoder, a veces, cuando uno dice si tiene el superpoder o no, a veces la emoción te golpea directamente y te condiciona todo lo que estás viendo. La experiencia dispara la emoción, automáticamente. Es imposible que vos, al tener la experiencia delante de tus ojos, no emitas una emoción. La emoción surge, sale, y hay que hacer un aprendizaje de esa emoción. Como vos decías, ¿soy yo o el resto no lo ve o todos lo ven y tienen distinta emocionalidad, ¿no? Ahora, lo interesante de eso, gracias a Dios salió como segundo en la escala de la encuesta que hicimos, de separar la emoción de la razón. Lo interesante, más que separarla, yo digo, ¿por qué no reconocemos cuál es la emoción que nos hace creer más en nosotros mismos? Que nos potencia. Claro. Sí. ¿Cuál es la emoción? ¿La pasión por lo que hacemos? El reconocimiento de los demás, esa emoción de ser reconocido se llama, o la emoción que conlleva la autorrealización. La autorrealización me refiero a lograrlo por motus propio, lograr algo. ¿Cuál es la emoción que nos impulsa a hacer otras cosas? El que nos quieran, el sentirse orgulloso, en el buen sentido de orgullo, de lograr algo. En vez de separar la emoción y la razón, ¿cuál es la emoción que nos permite lograr todo? El reconocimiento. El reconocimiento, quizás. No digo que hay uno, ¿eh? Hay muchos. Cada uno tiene su propia emoción, ¿no? Cada uno... Fabi dice que está mal el streaming. Ahora lo vamos a ver, pero acá funciona como... Por ahí está un poco nebuloso. Está así como así como borroso. Pero bueno, sigue andando. Entonces digo, ¿cómo reconocer la emoción? ¿Cómo reconocer la emoción que nos impulsa a lograr esos objetivos? La semana pasada estuvimos viendo una película, controversia bastante importante, que es la de Fragmentados. Es una película nueva, no vamos a contar la película, pero se trata de una persona que tiene múltiples personalidades. Un trastorno disociativo de la personalidad. Claro, es una enfermedad, ¿sí? Por el lado psicológico, es una enfermedad psicosocial, básicamente, ¿no? Y habla de que esta persona tiene 23 personalidades diferentes. Se le llegaron a descubrir 23 personalidades diferentes. Y una 24, llamémosla, para hacer una relación que no tiene nada que ver, pero para no contar la película, habla de como especie de el doctor o el investigador científico del Increíble Hulk, Bill Bixby me parece que se llamaba,
que se transforma en la bestia Hulk cuando ocurre una serie de sucesos. ¿Sí? ¿Sí? Como que explote y demás. Pero eso nos hizo disparar dos cosas. ¿Cómo puede ser que el mismo cuerpo físico, limitado por la parte física, a través de disparadores o condicionamientos mentales, convierta ese ser físico, estoy haciendo con la manito así, por ahí no lo ven, la mano físico con lo mental? ¿Cómo transforma este hardware, me salió el informático, este hardware único, físico, con este software que lo que hace es, lo vuelve más versátil? ¿Cómo logramos que la misma persona física transmute y se convierta en diferentes otras personas a través de un condicionamiento mental? Te voy a dar el pie a vos y después yo quiero rematarlo con algo. ¿Sigo yo? Sí. El cómo del tema. Bueno, no, tampoco, no, porque no me beneficia. La realidad, vos lo dijiste, hay un hardware y un software, ¿sí? Vamos a tomar el cuerpo humano como el hardware, y el software vendría a ser la mente, la memoria, llámenlo archivo akáshico personal, que ahí es donde está toda la información que está relacionada con el poder ilimitado que tiene el ser humano. ¿Qué pasa? Que no se despiertan todos los superpoderes juntos. La realidad es que cuando el ser humano reencarna en cuerpo físico, se dice, ¿sí?, que a través de metafísica y distintos compendios que tienen que ver con el tema de encarnaciones y demás, que cuando el ser humano va a nacer, su ángel de la guarda le hace un gesto. ¿Cómo es ese gesto? Así. Que es la ranurita que nos queda acá, ¿sí? Que es para que guardemos silencio y no contemos el por qué y el para qué venimos a esta vida. O sea, y para que la podamos ir descubriendo y redescubriendo y reaprendiendo a lo largo de distintas experiencias. Hay algo que después quiero rematarlo con el tema de Platón, muy conocido, que es famoso, el río Letio, ¿no? Que lo cuenta, pero vamos. Y la realidad es que ese software, esa memoria, ¿sí?, ese archivo akáshico personal, tiene toda la información y todos los superpoderes, porque en sí mismo el ser humano, su alma y su espíritu es ilimitado a nivel de caudal energético y no tiene limitaciones algunas, es ilimitado. Lo que lo limita es el cuerpo físico, y en este caso se mostraba muy bien en la película, en el caso de la película, fragmentados, como en cada experiencia salía un alter ego nuevo, con una habilidad nueva y un poder nuevo, ¿no? De cómo trabajaba con sus víctimas, de a nivel mental, qué razonamiento hacía y por qué elegía cada personaje. ¿Y cuál era la misión? Todo tenía una razón de ser. Cada personaje tenía una misión. Cada personaje tenía un superpoder. Vamos a nombrar tres nomás, que era el niño, el hombre y la mujer. Para dar generales, pero vean la película. Es una película un poquito lenta, dura 2 horas, pero lenta, como el estilo de El Protegido, Sexto Sentido, que es del mismo director. Pero apunta a cómo la misma persona física tiene diferentes personalidades. No estamos diciendo que en caer en el análisis de la enfermedad, sino analizar cómo una persona física en diferentes situaciones puede desarrollar diferentes superpoderes, por de alguna manera, ¿no? Despertar. En realidad hay muchas personas que quizás por una experiencia traumática o un accidente y demás, despierta distintos poderes, ¿sí? O distintos superpoderes o distintos niveles de percepción que quizás en vida real nunca lo hubiese podido despertar, ¿no? Y lo que trata en la temática en sí es cómo podemos hacer para despertar estos superpoderes que tenemos dentro y potenciarlos y utilizarlos obviamente para nuestro bienestar, para nuestros proyectos, para nuestras cosas. Entonces empezar a ser conscientes de que sí tenemos la posibilidad de tener estas personalidades múltiples acompañadas de sus respectivos dones, de sus respectivos potenciales, y utilizarlos a nuestro beneficio, ¿no? Antes, cuando cerremos tipo en unos 15 minutos más o menos, yo quiero contar este intercambio que tuvimos con una asociación de España, de una asociación de una enfermedad puntual, ¿sí? Que quiero cerrar con esa ida y vuelta para dar pie también a la última parte del programa. En relación a lo que vos dijiste, hay algo que aprendí por lo menos lo aprendí de palabras de Platón, que hablaba del mundo de las ideas. El mundo de las ideas, todo es
inmutable, todo es perfecto, todos los elementos son idénticos, o sea, ahí está la perfección pura. Nosotros nacemos en el mundo de las ideas, según Platón, donde pasamos por el río, un río de Hades, que se llama Lete o Leteo, depende cómo lo quieras leer, y ese río, las aguas de ese río particularmente, lo que tienen es que al beberlos olvidamos todo lo que aprendimos. Pero no es que lo olvidamos, están en el alma o mente, depende de cómo lo quieras interpretar, en el alma o la mente, y lo que hace es cuando bajamos del mundo de las ideas, lo bajamos al mundo sensible, que es el mundo de donde percibimos a través de nuestros sentidos. Ese mundo es imperfecto, es, déjame que anote dos palabras, es cambiante y es contradictorio. ¿Por qué es contradictorio? Porque aduce que cada uno que ve, por ejemplo, este elemento, cada uno lo va a ver de una manera diferente. Uno lo va a interpretar de una manera diferente. Pero en el mundo ideal, este elemento existe como único. No hay un solo lápiz, pero por ahí hay un solo lápiz ideal, pero en el mundo sensible se interpreta de diferentes maneras. Lo interesante de esto es que venimos, apuesta la idea de Platón, es que venimos del mundo de las ideas donde sabemos todo. A través de cruzar el río Lete o Leteo, nos olvidamos. Y el durante nuestra vida no es un aprender, sino es un recordar. Que tenemos todos los superpoderes en nuestra mente, en nuestra alma, y lo que hacemos con nuestro aprendizaje, con nuestra confrontación con los hechos de la realidad, con el contexto, con esta interpretación, ese aprendizaje no es solo otra cosa que recordar esos superpoderes que ya nos pusieron en un momento. ¿Qué hace que aprendamos más o menos a lo largo de la transición de nuestra vida? ¿Qué es lo que hace que las situaciones, fracasos, errores o situaciones de éxitos nos permitan aprender, en sí es recordar lo que ya aprendimos? ¿Sí? Nosotros presuponemos que no sabemos nada, pero en realidad lo sabemos todo, pero lo único que tenemos que hacer con el pasaje del tiempo es recordarlo. Me hace acordar al Kybalión, que habla que somos parte relativa de un todo creador en su poder absoluto, ¿no? Ajá. Donde principalmente nosotros venimos de una fuente infinita, ¿sí? De poder con atributos muy absolutos, ¿sí? Y cuando venimos, esos atributos se vuelven relativos para que nosotros podamos hacer el aprendizaje y recordemos la fuente de donde vinimos, ¿no? Pero resumo porque es el compendio del... Se sumó Sergio, un saludo de donde esté, no vamos a decir nada, pero está pasando muy bien. Está teniendo nuevos superpoderes, creo, Sergio. Me parece que sí. Sí, yo creo que Sergio está teniendo... está redactando... Se está entrenando. Vos recién qué hace que no podamos redescubrir todo. Sí, ¿qué hace? Primero la no aceptación de que es un proceso que conlleva un tiempo y principalmente el no querer avanzar. Pero no querer avanzar por necio, sino por el miedo a lo desconocido, a lo que podamos llegar a descubrir que somos capaces de hacer, ¿sí? Okay. Eso lo aclaro porque a veces me dicen, ¿cómo me estás diciendo esto? No, lo que quise decir es esto. A veces el redescubrir el potencial que tenemos y lo que podemos hacer, como que no fue un efecto físico, se cortó la luz y tenemos internet. Y se cortó. Y se cortó.